Hola, ¿qué tal, familias que educan en el hogar? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar esta noche. Se me hizo un poco tarde, tuvimos nuestra charla informativa, así que acerca de nuestro centro de apoyo educativo. Estuvimos un poquito más de tiempo con nuestros papás, pero aquí estamos como cada lunes por la noche para nuestra charla, nuestra meditación bíblica, mantequilla y miel. Pues vamos a comenzar. Hoy tengo un tema que estaba pensando y analizando y preguntándole a Dios qué podemos hablar, qué es lo que sería conveniente para estar meditando el día de hoy. Y hay un tema que creo que nos va a ayudar mucho a todos. Me incluyo, por supuesto que me incluyo. Vámonos a Mateo 18. Ahí viene una historia muy interesante. Vamos a ver, dice Mateo 18, en el versículo 15, desde ahí empieza, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y empieza a decir los pasos que Dios ha puesto como un protocolo de lo que tenemos que hacer cuando somos ofendidos por un hermano, cuando somos ofendidos por alguien en la iglesia. Pero dice, si tu hermano peca contra ti. Y después vamos a saltarnos todas esas instrucciones, todo ese protocolo, y nos vamos hasta el versículo 21, entonces, donde dice, en el capítulo mismo de Mateo 18, en el versículo 21, esto lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Allí nos platica ya que cuando termina Jesucristo de decir acerca de qué es lo que hay que hacer con los hermanos que nos ofenden, Pedro le hace una pregunta muy interesante y le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, quería leerla en Dios habla hoy, dice, entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, entonces, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Buscando históricamente los judíos, sobre todo los fariseos en aquel tiempo, consideraban que perdonar 3 veces al día a una misma persona era algo ya de muy alto grado de espiritualidad. Por eso Pedro dice 7 veces, porque sabe que los fariseos mencionaban 3. Entonces él dijo, bueno, pues yo 7. Jesucristo, ¿hasta 7 veces deberé de perdonar? Y entonces Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta me parece muy interesante porque como que Dios le dice, mira, no es cuestión de que lleves las cuentas, no es cuestión de que digas, a ver, vamos a multiplicar, a ver, ya llevas 2, ya llevas 3, como que dice Dios, no, lo que no quiero es que estés llevando un conteo, un registro, sino que tengas una actitud permanente de perdón. Y bueno, le cuenta una historia, dice, por esto sucede con el reino de los cielos como un rey, y le empieza a contar una historia. Me encanta Jesús, que siempre nos cuenta historias aterrizadas en nuestra vida cotidiana. En aquel tiempo pues obviamente había monarquías y por eso le dice, el reino de los cielos es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estoy leyendo Mateo 18, versículo 24. Dice, estaba comenzando este funcionario a hacer cuentas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Por supuesto que cualquiera haríamos eso.
¿verdad? Si nos quisieran vender como esclavos, y no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y a toda nuestra familia. Haríamos lo mismo que ese funcionario, ponernos de rodillas delante del rey para rogarle que tenga piedad y paciencia con nosotros. Y entonces el rey tuvo compasión de él. Esta palabra la quiero así subrayar, la voy a anotar. Compasión. Aquí, compasión. Ya la tenía anotada, pero la quiero volver a anotar. Compasión de él. Así que les perdonó la deuda y lo puso en libertad. Qué actitud tan impresionante de este rey que dice: te perdono toda tu deuda. No le dijo, bueno, está bien, vamos a hacer un plan de pagos, mira, entonces ve con aquel funcionario para que te haga abonos pequeños. No, dice, te perdono todo. Pero al salir aquel funcionario, el que debía muchos millones y a quien le fue perdonado todos esos millones, dice, se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Entonces lo agarró del cuello. No me imagino esa escena, o más bien sí me la imagino muy dramática, como las telenovelas mexicanas, la malvada agarrando a la pobre de la telenovela del cuello, pues algo así. Aquí este hombre lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, literal, como esas telenovelas de los años, hace muchos años, las novelas mexicanas. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, lo mismo que decíamos, todos pediríamos, por favor, perdóname la deuda. Le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Si podemos ver, le dijo las mismas palabras, tuvo la misma actitud. Qué importante. Pero el otro, dice, no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. En esto dolió mucho a los otros funcionarios, a sus compañeros, por supuesto, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, malvado. Qué palabra tan fuerte. Vamos a ver otra versión. Estamos en el versículo 32. Vamos a ver la Septuaginta, por ejemplo, dice, entonces llamándole así su señor, dícele, siervo malo. Entonces así le dice, siervo malvado. Qué palabra tan fuerte del rey, pero verdadera. Malvado. Esa palabra es muy interesante, es malvado. Siervo malvado. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. La palabra que habíamos anotado hace un momento, ¿verdad? Compasión. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Entonces Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Entonces el tema que vamos a ver hoy, como ya vieron, es el perdón. Perdonar. Todos, creo, todos los seres humanos tenemos algo que perdonar a alguien. Porque vivimos en un mundo de seres imperfectos, nosotros somos seres imperfectos y también seguramente nos han dañado y nosotros hemos dañado. Entonces, el perdón para el reino de los cielos tiene que ser una práctica constante del Hijo de Dios. Pero hay cosas que son más fáciles de perdonar, pero hay cosas que son mucho más complicadas de perdonar y aún así tenemos, dice la Biblia, que de corazón perdonar. También pensé, ¿qué no es perdonar? ¿Ok? Vamos a ver qué no es perdonar. No es olvidar lo que pasó. No es excusar ni a la persona ni a la circunstancia. Tampoco es decir, ay, no fue para tanto. Por supuesto que no. Tampoco es minimizar las situaciones. Tampoco. Tampoco es ignorar el dolor.
Tampoco es negar lo que se sintió. Tampoco es reprimir el sufrimiento. Tampoco es justificar las malas acciones. No significa decir que lo que ocurrió estuvo bien. No significa llamar a lo malo bueno. Por supuesto que una de las primeras cosas es validar tu dolor. Cuando un niño, nuestros hijos cuando son pequeñitos y se caen y queremos a veces levantarlos rápido y no pasó nada, no pasó nada. No hay que decirle así a nuestros pequeños, por supuesto, no hay que hacer un gran drama si se cayó, pero también si llora, por supuesto que le dolió. Y no es decir, no pasa nada, es decir, sé que te dolió, lo abrazas, si está pequeñito, 2, 3 años, y le dices, sé que te dolió, sé que te caíste, a lo mejor te avergonzaste, te amo, párate, yo estoy contigo, ¿no? Entonces, por supuesto que Dios también valida tu dolor. Eso es, creo que la base con la que quisiera mencionar, que para perdonar, primero tenemos que reconocer y ver de frente el dolor que nos causaron. Vamos a hablar de este lado, cuando nos causan un dolor, cuando hay situaciones en la vida que alguien nos dañó. Todos tenemos a alguien por allí en alguna historia. Creo que el 99.9% de los seres humanos tenemos alguna situación que alguien nos hizo daño, ya sea recientemente o ya sea cuando fuimos niños, cuando fuimos adolescentes, hace mucho. A lo mejor fue algo muy grande, a lo mejor son cosas que recuerdes y que no sean tan graves, pero no importa la gravedad, lo pequeño o lo grande, qué tan antiguo o qué tan reciente, tu dolor es válido. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que sí sentimos ese dolor. No tenemos que ocultarlo, no tenemos que esconderlo, porque eso lo único que va a hacer es que se va a pudrir y que un día va a salir. Como una coladera se va a destapar y va a ser algo terrible, peor. ¿Para qué esperarnos a que se pudra? Les cuento una historia horrible. Hace muchos años, cuando era jovencita, muy jovencita, en los años 90, así que hagan cuentas, cuando iba de misiones con mi iglesia, donde yo me reunía en aquellas épocas, en aquellas décadas, fuimos a una comunidad en México muy pobre. Y yo estaba ayudando al médico que estaba haciendo el servicio en esta comunidad para evangelizar, y llevábamos médicos y el médico atendía a la población y de esa manera se acercaban y les compartíamos de Cristo. Bueno, pues una vez llegó un ancianito, una persona ya de la tercera edad, con un gran lunar negro. Entonces el doctor lo sentó y lo estaba atendiendo y yo pensé que era un lunar. Bueno, resulta que así, le quita lo primero es que le inyectó anestesia, una aguja muy pequeña, le puso anestesia y ya anestesiado al paciente, al adulto mayor, con una pinza le quita un enorme lunar. Les voy a decir algo, espero que no sean asquerosos o asquerosas. ¿Saben qué salió cuando le quitó, qué apareció cuando le quitó esta costra? Era una costra, no era un lunar, era una costra de una herida. Había así, cabecitas que se movían. Eran gusanos de mosca que estaban ahí anidando. Pues bueno, me pidió una pinza el doctor y así, los jalaba uno por uno, fue quitando cada uno de los gusanitos, asqueroso, así uno por uno hasta que dejó limpio y bueno, en fin, ya hizo todo lo que tenía que hacer el doctor, pero él dijo algo lo dejó sano, obviamente, bueno, digo, con todo un cráter ahí enorme, pero ya limpio y sano y con medicamento y demás. El señor se iba a recuperar, me dijo el médico, pero le pregunté por qué pasó eso.
me dijo, ¿por qué no le hizo caso a una herida? Eso a mí me quedó tan, obviamente fue una impresión que nunca voy a olvidar, ¿no? Haber visto una cosa tan, pues, impresionante como eso, pero esas fueron sus palabras, no le hizo caso a una herida. Entonces, eso es lo que pasa cuando no le hacemos caso a una herida, cuando queremos olvidarla, cuando queremos dejarla ahí enterrada y no la tratamos. Por eso tenemos que valientemente ver la circunstancia, decir sí me hirió, sí me lastimó, ¿quién? Esta persona hace tanto tiempo en tal circunstancia. ¿Por qué? Porque es el primer paso para sanar. Aquí el perdón en Mateo 18 se me hace muy interesante porque el perdón que nosotros podemos y debemos y necesitamos, más que deber, necesitamos dar a las personas que nos han lastimado, nace de la misericordia recibida. Eso a mí me da esperanza. ¿Por qué? Porque precisamente en la historia que leímos del rey, esta persona, este funcionario que debía millones, dice aquí millones, a él le fue dada compasión. Vimos que esa fue la palabra que aquí subrayamos, ¿verdad? El rey tuvo compasión por ese funcionario y le perdonó toda la deuda. No poca cantidad, sino millones. Y después, él tiene otro compañero que le debe, dice la Biblia, una pequeña cantidad. Pero esta persona es malvada y no le perdona a la otra persona. Pero podríamos decir, bueno, es que a mí no me han venido a pedir perdón, entonces no lo voy a perdonar. Efectivamente, a veces las personas vienen y nos piden perdón. Es más fácil poder hacer este proceso en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando no te piden perdón? Entonces dices, si no me piden perdón, no perdono. Vamos a ver algo interesante acerca de lo que dice la ciencia acerca de una herida emocional abierta. Dice, el cerebro puede seguir reaccionando como si el daño todavía estuviera ocurriendo. Estaba leyendo que el cerebro, cuando tú recuerdas aquel dolor o aquella situación que te dañó, el cerebro no distingue entre si está sucediendo ahorita ese daño o sucedió hace tiempo. Lo vive como si estuviera pasando hoy. Cuando tú recuerdas aquel dolor, aquella circunstancia, el cerebro piensa que le está pasando hoy mismo. Dice, la amígdala, el centro de la alarma emocional, permanece más activa, el cuerpo libera más cortisol y si nos ponemos a ver qué daño hace el cortisol, es veneno puro y adrenalina. En ocasiones el cortisol es bueno, es decir, no es malo en la sustancia necesaria para activarnos ciertas reacciones, pero cuando el cortisol permanece, entonces es cuando se vuelve muy dañino. Dice, se fortalece la rumiación, es decir, das vueltas y vueltas al mismo asunto. Disminuye la capacidad de sentir calma y regulación emocional. Cuando tu cerebro se empieza a acostumbrar a eso. Físicamente puede producir cansancio, problemas de sueño, tensión muscular, ansiedad, depresión, sensación de agotamiento constante, cansancio. Psicológicamente, obviamente, la persona sigue conectada al dolor. El pasado se siente presente. La mente vuelve y una otra vez a los mismos recuerdos. Entonces, algo bien interesante es que nos habla la neurociencia precisamente que el cerebro se acostumbra a estar en ese estado de ansiedad y de estrés. Y por supuesto esto a ver, déjame poner rápidamente aquí, aquí estás. Por supuesto esto hace que nuestro cerebro segregue estas sustancias que van a dañar nuestro cuerpo. Entonces, la razón por la que Dios quiere que perdonemos es para que nosotros quedemos libres de ese daño que nos hace el no perdonar. La otra persona puede ser que no nos pida perdón,
pero no tenemos que estar esperando a que nos vengan a pedir perdón. Tiene que ser una decisión. Porque algo interesante es que nosotros no tenemos a veces como seres humanos la capacidad de perdonar, pero sí tenemos la capacidad de decidir. Es decir, tú le puedes decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Vengo a derramarte mi corazón aquí en este tiempo contigo, quiero orar, quiero estar en tu presencia, Dios, y decirte, no tengo la capacidad de perdonar. Pero, habrá quien sí tenga mucha más facilidad porque la situación de daño no fue tan grave. Por supuesto, si tú dices decido y lo hago, adelante. Con ayuda de Dios lo puedes hacer. Pero estoy hablando de aquellas circunstancias que a veces son mucho más dolorosas, mucho más profundas, mucho más que han carcomido tu alma, situaciones fuertes y que no tenemos como seres humanos a veces la capacidad de perdonar. Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Entonces, sí tenemos la capacidad de decidir. Y entonces sí podemos ir con Dios y decirle, Dios, yo quiero decidir perdonar. No puedo, pero quiero. ¿Por qué? Porque decíamos, Dios lo que quiere es que tú seas libre, precisamente. Porque daños físicos hay asociados al estrés estrés emocional crónico y resentimiento. Por ejemplo, dice que es presión arterial elevada, aumento de la frecuencia cardíaca, mayor riesgo cardiovascular, dolores de cabeza, migrañas, bruxismo, que es apretar los dientes, dolor de cuello y hombros, contracturas musculares, sensación constante de tensión corporal, insomnio, gastritis relacionada con estrés, colon irritable, acidez, dolor abdominal, alteraciones del apetito y en fin, una serie larguísima de problemas físicos que estaba buscando precisamente de manera médica qué es lo que nos trae agotamiento, tristeza profunda, sensación de estar saturada, en fin. Una lista enorme de cosas negativas que nos trae el no perdonar. Y dice Dios, yo lo que quiero es liberarte a ti. La otra persona, como decíamos, puede ser que no te pida perdón. En la historia de el rey con su funcionario, el compañero sí vino y le pidió perdón. Pero, ¿y si no viene? ¿Nos vamos a esperar a que vengan a pedirnos perdón? Y vamos a vivir con todas estas consecuencias psicológicas y físicas y daños que nos causa la falta de perdón. Por supuesto que Dios dice, te amo, hija, y no quiero que tú vivas apresada de esa situación. Así que el perdón es, como decíamos, está basado en la compasión, en la misericordia que hemos recibido. Hay una escena de el sacrificio, había muchos sacrificios que los israelitas hacían, había todo Deuteronomio, está con especificaciones de los diferentes sacrificios que se celebraban para el perdón de los pecados de Dios por el ser humano, porque obviamente pues nosotros como seres humanos tenemos muchas cosas de las cuales Jesucristo tiene que perdonarnos a nosotros todos los días. Cuando una de los sacrificios era cuando precisamente llevaba el hebreo al holocausto a un cordero y lo degollaba el sacerdote y iba muriendo lentamente este cordero. Imagínate esa escena, un borreguito perfecto, tenía que ser perfecto, sin error, sin ningún defecto, el borreguito, muriendo
con cara de angustia porque ha sido degollado, no seguramente estaba tranquilo, sino estaba pataleando. Les voy a contar también otra historia, que en una ocasión fui a ver, pues el lienzo charro, un evento de muy típico de la cultura mexicana, ¿no? La charrería. Dije, wow, qué bonito, vamos a este evento. Pues bueno, me tocó hasta enfrente, sale una vaquilla, es una vaca pequeña, una vaca adolescente, muy, muy pequeñita, de verdad tienen cara de pequeñitos. La vaquita sale y sale corriendo, y yo estoy enfrente, la veo pasar corriendo, y al fondo sale pues un caballo hermoso con un charro, con su sombrero y su lazo, muy gallardo el charro, y con su lazo lo avienta hacia la vaquilla, y la vaquilla me quedó enfrente. Eso estuvo horrible y traumático para mí. Con sus cuernitos va corriendo, muy hábil el charro logra enlazar uno de sus cuernos y lo jala. Y es un jalón tan fuerte que lo tengo yo enfrente, y yo estoy en las gradas, lo veo enfrente, y el cuerno, oigo cómo se truena, y el cuello de la pobre vaquita se va hacia atrás de una manera impresionante, horrible, y veo cómo el cuerno se le truena, se queda pegado, pero se le truena y empieza a salir chorros de sangre. Yo quedé impresionada porque la vaquita me miró a los ojos. Yo estaba enfrente de ella con ojos de auxilio. Estoy aterrada. ¿Por qué me están haciendo esto? Unos ojos grandes, porque los ojos de las vacas son grandes. Una vaquita y tenía unos ojos grandes, y me estaba viendo con una cara de desesperación y angustia y dolor. Me quedé traumada. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Me salí de ese evento. A lo mejor aquí hay a quien le guste la charrería, respeto tu gusto, pero el día que yo lo vi me traumé porque vi a una pobre vaca sufriendo. A mí me traumó, ¿verdad? Respetamos a todos los charros mexicanos, pero a mí me traumó esa escena. Bueno, pues el cordero que moría degollado seguramente tampoco estaba calmado. Es una escena muy sangrienta. Seguramente el becerro pataleaba, seguramente el becerro quería huir, lo tenían pues detenido, sometido, sangrando. Bueno, pues los hebreos tenían que llevar su cordero, el sacerdote lo degollaba, y los hebreos ponían, el hebreo que llevaba su cordero ponía las manos sobre ese cordero y empezaba a declarar en voz alta todos sus pecados. Yo hice esto, yo hice el otro, así, asado, con la conciencia de que todos esos pecados que había cometido se iban a ir con ese cordero, y que esa sangre que se estaba derramando iba a hacer que ese hebreo obtuviera el perdón. Y él estaba consciente de que ese cordero que estaba sufriendo y desangrándose estaba siendo estaba muriendo de esa manera a causa de los pecados de esta persona, y que todos esos pecados se iban a ir allí, y entonces él iba a quedar libre de esos pecados. Sabemos que en el Nuevo Testamento es Cristo, nuestro Cordero perfecto, nuestra Pascua perfecta. Cristo es el Cordero sin pecado, sin tacha, porque Jesucristo, siendo Dios, murió como ese Cordero y no pecó. Jesucristo fue humano, hecho carne. Dice, tú me preparaste cuerpo, le dice Cristo a Dios en el Antiguo Testamento, le preparó cuerpo. Entonces vino a ocupar un cuerpo humano, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que es el alfa y el omega, el Dios que hizo el cielo y las estrellas, el único Dios, creador de todo el universo. Él, el increado, Él tomó forma de hombre, se hizo bebé, vivió entre nosotros y un día fue crucificado. Fue como ese cordero. Ahora, cada vez que nosotros
tenemos un día, nacimos de nuevo. Tú puedes, si nunca has nacido de nuevo, decirle a Dios, quiero nacer de nuevo. Es decir, una vez nací del vientre de mi madre, pero ahora quiero nacer del Espíritu, nacer de Dios, y quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. ¿Y por qué podemos hacer esto? Por la sangre de Cristo. Pero también ahora, ya siendo hijo de Dios, cometemos pecados todos los días. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón, sabiendo que Jesucristo es ese Cordero, y que ponemos nuestras manos sobre ese Cordero, porque hace 2000 años aproximadamente Él murió en la cruz y fue desangrado también por nuestros pecados. Y Dios dice que Él olvida, que Él echa todos nuestros pecados al fondo del mar. Y alguien decía, un pastor decía, y prohibido pescar. Es decir, se quedan allí nuestros pecados en el fondo del mar, y Dios nos perdona. Cuando estamos conscientes del perdón que Dios nos ha dado a nosotros, de la misericordia recibida, entonces nosotros también, en base a eso, podemos decir, si a mí Dios me perdonó, yo voy a perdonar. Dice la Biblia, con la vara que midas, serás medido. Entonces, queremos ser medidos con una vara, con una regla métrica, en donde haya mucha misericordia, en donde haya mucha paciencia. Queremos que Dios nos tenga paciencia, queremos que Dios nos tenga misericordia, y Dios la tiene, y solo es cuestión de que tú se la pidas. Y si Dios te ha perdonado a través de la muerte en la cruz por el sacrificio de Cristo, entonces nosotros también podemos tener ese perdón hacia quienes nos hayan lastimado. Y no porque tengamos nosotros como seres humanos la capacidad, como decíamos al inicio. Podemos venir con toda confianza y honestidad y decirle a Dios, no puedo. O con toda honestidad decirle, no quiero y quiero venganza, quiero que pague. Es decir, puedes decírselo a Dios. Otra cosa es llevarlo a cabo, ¿verdad? Y entonces Dios, allí en la intimidad dice la puerta, cerrada la puerta, dice, en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto. En esa intimidad, en ese tiempo secreto, decirle honestamente a Dios, no quiero venganza, o no puedo. Y Él te va a hablar, Él te va a dar las herramientas. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz, y como Él murió sin pecado, Él fue resucitado, y hoy Jesucristo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Entonces el perdón por nuestros pecados está asegurado. Tú le pides perdón a Dios, y por la muerte de Jesucristo tus pecados es un hecho que son perdonados. Pero entonces también nosotros podemos, ahora que Él está resucitado, Él nos ha dejado un arsenal de herramientas, un arsenal de provisiones para que nosotros podamos tomarlas y vivir en esta tierra y poder tener libertad. Y una de esas herramientas para poder tener libertad es perdonar. Dios quiere que tú perdones para que tú seas libre, para que tú vivas una vida libre. Dice la Biblia, la verdad nos hará libres. Y la verdad está aquí en Mateo 18, en el versículo 21 al 35, donde dice, perdona, porque yo te perdoné. Tú también tienes que perdonar porque tienes la capacidad, porque yo te la voy a dar. Yo te voy a poner el querer como el hacer, por mi buena voluntad. Es decir, no tenemos que decir, me voy a esforzar a hacerlo yo de manera humana y voy a lograrlo. No podemos, a veces no. Si puedes hacerlo porque el daño causado no es tan severo, hazlo, adelante. Pero si hay un daño tan severo y un dolor tan severo que no puedes
ve a Dios y dile no puedo. Y aún si no quieres, dile también, sabes que no quiero, pero sé que tengo que hacerlo por mi propia libertad y porque quiero agradarte, porque tú eres mi Dios y porque si tú perdonaste, yo también voy a perdonar. Si tú me perdonaste a mí, si tú moriste como ese cordero degollado por mí, yo también, como ese funcionario, no voy a ser, dice, malvado. Así le dijo, siervo malvado, ¿por qué no perdonas a aquel si yo te perdoné a ti? Entonces, nosotros no somos malvados ni malvadas. ¿Sabes por qué no lo eres? Porque eres una oveja. Y las ovejas oyen la voz de Dios. Y yo sé que en el fondo de tu corazón, muy, muy en el fondo, tú dices, sí quiero perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó. A lo mejor no puedo, a lo mejor me cuesta mucho trabajo, pero quieres hacerlo. Y eso es un síntoma súper sano de que tú eres una oveja de Dios, que oye su voz y que lo sigues. Y Él entonces te va a dar de manera sobrenatural, porque tiene que ser sobrenatural. No es algo, repito, humano que nosotros podamos lograr. Es un fruto. Y el manzano no se esfuerza para sacar un fruto. Lo da de manera natural. Dice la Biblia que unos siembran, otros ciegan, pero Jesucristo es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento y para producir un fruto es muy complicado. Los que sepan de siembra saben que hay que trabajar mucho para producir un fruto, desde preparar la tierra, la semilla especial, los abonos especiales, sale la plántula, después crece y después con mucho esfuerzo da una flor y con muchísimo más esfuerzo da un fruto. Es muy complicado y muy laborioso que se dé un fruto, pero ese fruto lo da el Espíritu Santo. No lo puedes dar tú, es algo que tú tienes que pedir en oración que el Espíritu Santo haga en ti. Es decir, repito, religiosamente podríamos decir ya perdoné y a lo mejor lo único que tienes es tratar de tapar, ¿no? Y esa herida. No nos vaya a pasar como aquel ancianito que tenía su enorme lunar, que como dijo el doctor, por falta de atender una herida, después había una cosa horrible y asquerosa allí. En nuestro corazón nos puede pasar lo mismo, tener lleno de gusanitos aquel corazón pudriéndose por una herida o un dolor que tengamos. Vayamos a la presencia de Cristo y sepamos que Él en su misericordia nos ha concedido ya las provisiones a través de la cruz y de la resurrección para darnos esa gracia y ese poder sobrenatural de perdonar. No va a ser algo a lo mejor que tú puedas hacer, de hecho no lo vas a poder hacer, insisto, de manera humana, sino ese milagro se va a dar a través de tu petición a Dios para que te conceda ese perdón hacia aquella situación, hacia aquella persona. Entonces, es un milagro, pero nuestro Dios es un Dios de milagros, un Dios de maravillas, y Él lo hace. Él es poderoso. Él abrió el mar en dos para que pasara su pueblo en seco. Él detuvo la tierra para que no se moviera el sol y el ejército pudiera ganarle a los enemigos en el Antiguo Testamento. Y te puedo contar decenas y decenas y cientos de milagros que están escritos en la Biblia, de cosas sobrenaturales que Dios hizo. Dios va a hacer en ti, si tú se lo pides, el milagro de que tú puedas quedar libre de aquella herida, de aquel dolor, porque lo que Dios quiere es tu felicidad. Y podemos ser libres emocionalmente y espiritualmente, porque también son ataduras espirituales, cuando tú decides. Repito, a lo mejor no tenemos el poder,
de perdón a veces, pero sí tenemos el poder de decisión. Vamos a orar con esto. Señor, esta noche, Dios, queremos darte gracias, Dios, porque tú eres bueno, Dios. Porque tú moriste en la cruz por nosotros, derramando tu sangre por nosotros. Gracias. Gracias, reconocemos que tú eres Dios y viniste a esta tierra para caminar entre nosotros y para morir en la cruz, para perdonarnos, Dios. Gracias. Y así como tú nos perdonas a nosotros y nos has mostrado tu misericordia y la hemos comprendido, esa misericordia recibida, ahora también nosotros queremos soltar. En el nombre de Jesús, hoy quiero pedirte que de manera milagrosa tú pongas en nosotros, en los que estamos aquí en vivo y también en aquellos que nos estarán viendo en la reproducción, pon en este momento, Espíritu Santo, el milagro de que podamos perdonar aquellas viejas heridas o recientes heridas, grandes o pequeñas. Cada quien de los que estamos aquí sabemos cuál es nuestra situación, cuál es nuestro dolor o nuestra aflicción. Podemos recordar o no a una persona o una situación, pero tú sabes y nos conoces, corazón. Dios, tú conoces nuestro corazón porque tú eres el Dios que nos ve, tú eres el Dios que ve, así eres, tú eres el Dios que ve nuestro corazón y el Dios que ve nuestros sufrimientos, nuestras agonías, nuestras ataduras, porque la falta de perdón es una atadura. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que hoy nos liberes, que nos des la capacidad de perdón por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hoy nos dé esa capacidad y esa libertad, que podamos perdonar. Señor, sabemos que no es como una amnesia, no vamos a olvidar la situación, pero que ya no nos duela, Señor, que no estamos invalidando nuestro dolor porque tú no lo invalidas. Tú le das valor al dolor que sufrimos y tú reconoces y tú dices, sí, yo vi y reconozco tu dolor. Sí sucedió. Sí estuvo mal. No hay justificación para eso. No ignoro tu dolor, dice Dios. No lo minimizo. Y por eso es que morí en la cruz, para poder darte esa provisión de que tú puedas perdonar. Morí en la cruz para darte el poder de perdonar. Morí en la cruz para que tú puedas ser liberado o liberada de esa cárcel. Por eso tú nos dijiste que has venido a dar libertad a los cautivos. Que podamos salir, Señor, de esta cárcel si no hemos perdonado a alguien. Señor, y que podamos vivir en tu libertad, en la libertad del Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, porque delante de ti se dobla toda rodilla. Señor, y en tu nombre, que tiene toda autoridad, Señor, nosotros podemos perdonar. Gracias, porque sabemos que tú nos vas a dar este poder de que perdonemos y olvidemos y vivamos en esta libertad gloriosa. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, pues estuvieron por acá algunas personas, muchas gracias, y pues sé que Dios está tratando con nosotros cada día diferentes cosas. Mari Ramos, gracias, que está por acá. Sergio Esteban también, Karen, Keila Karen también, Cintia Rubio, muchas gracias. Tenemos por acá otras personitas, Katia Aguilar, muchas gracias. Y tenemos algunas otras personas más que se encuentran con nosotros en vivo. Gracias por estar por acá como todos los domingos, los lunes en la noche. Y pues nos vemos el próximo lunes, y todos aquellos que nos vieron en la transmisión, muchas gracias. Nos vemos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.